Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright lock position. Your captain says, put your... Una primera parte del texto, o el texto arranca desde una lectura de Wittig del lenguaje como asunto político, y en esa primera parte está dialogando con los trabajos de Lévi-Strauss desde la antropología y con Lacan en el psicoanálisis, y Barthes también en el campo de la semiótica o la semiología. Lo que le interesa trabajar acá a Wittig, o lo que deja bastante claro, es cómo a partir de estos tres aportes el lenguaje comienza a ser estudiado como un asunto político a partir de el estructuralismo. Pero también es clara en decir que esta perspectiva no prosperó y solo quedó sedimentada la idea del mundo como un gran sistema de signos, como una gran trama lingüística. Y entonces el mundo se empezó a pensar como un gran registro en donde se inscriben lenguajes tanto inconscientes, de la moda, del intercambio de mujeres, de manera tal que pues nuestra existencia o la interpretación que hagamos de ellas se convierten en signos que sirven para la comunicación. Y de esa manera se pierde el carácter político que se quería introducir en el principio de este tipo de análisis. Entonces, Wittig nos dirá que estos lenguajes en realidad son más bien discursos porque no existen en el vacío social, o sea, tienen la capacidad de ensamblarse unos con otros, interpretarse, soportarse, reforzarse, autoengendrarse y engendrar otros. Y en ese contexto es súper crítica justamente en cómo hace una revisión de la lingüística que engendró la semiología y la lingüística estructural, y cómo de la lingüística estructural se engendró el estructuralismo, el cual engendró el inconsciente estructural. Lo importante hasta lo que voy del texto es que para Wittig el gran conjunto de estos discursos levanta una cortina de humo para los oprimidos. Por eso lo llamé el lenguaje como cortina de humo, que les hace perder la causa material de su opresión y los suma en una suerte de vacío histórico. O sea, este carácter interpretativo del lenguaje, cuando pierde su carácter político, aparece justamente como una cortina de humo, y lo que le interesa a Wittig como materialista es justamente establecer la causa material de las opresiones, sin perder de vista el efecto discursivo. Voy a pasar sobre eso más adelante. Y entonces aquí habla de cómo ciertas figuras como el nombre del padre, el complejo de Edipo, la castración, el asesinato o la muerte del padre, o el mismo intercambio de mujeres, son teorizaciones que son fáciles de imponer al inconsciente colectivo e individual, porque de alguna manera actúan prefabricadamente con estructuras lingüísticas muchísimo más simples de las que las personas tenemos para procesar la significación. Entonces, de alguna manera, y es súper irónica en decir, o sea, con lo que se nos enseña que el inconsciente tiene el buen gusto de estructurarse automáticamente a partir de esas metáforas que solo las exégesis teológicas de la Biblia han igualado. Y aquí ya se va de lleno en contra de la terapia psicoanalítica, donde justamente nos cuenta cómo la terapia psicoanalítica se parece bastante a la tortura de las brujas, que tienen que decir lo que el torturador quiere escuchar para no ser torturada. Y ella ve el psicoanálisis como un contrato cruel que obliga a las personas a hacer cierta ostentación de la miseria ante el opresor, que no es directamente responsable de ella,
que lo explota económica, política e ideológicamente, y que, y aquí viene lo importante para quienes nos dedicamos al campo de la investigación, lo interpreta reduciéndolo a meras figuras del discurso. Y esto es súper importante porque acá en el fondo lo que está dicho es que de alguna manera el psicoanálisis lo que hace es establecer todo un sistema de significados que están dentro del inconsciente, pero que ya están prefabricados dentro de lo que se ha escrito como teoría psicoanalítica. Entonces estamos hablando acá de cómo para Wittig, particularmente desde el análisis del psicoanálisis, el psicoanálisis actúa produciendo sujetos, produciendo la realidad de los sujetos. O sea, son situaciones de producción discursiva que tienen efectos materiales justamente en la producción de los sujetos. Un segundo aspecto estructurante del texto es el carácter opresivo que tiene el discurso. Y aquí Wittig analiza específicamente cómo el discurso de la heterosexualidad como fundamento de la sociedad es el principal discurso que oprime a lesbianas y homosexuales en general. Pero además la segunda característica de esto es que estos discursos funcionan haciéndose aparecer como en el vacío político, como si fueran apolíticos. Y despolitizan también nuestras potenciales formas de actuar, porque nos niegan toda posibilidad de hablar si es que no hablamos de los propios términos de quienes nos están definiendo como sujetos. De ahí la función totalizadora del psicoanálisis, de la ciencia, o pues también yo incluiría las normas jurídicas, aunque Wittig no lo pone. Pero tiene que ver con cómo quien también nos produce nos quita la posibilidad de establecer a través de la palabra nuestra propia producción, nos deslegitima, o porque no somos científicos, o porque no escribimos bien, o porque no cumplimos el canon literario, etc. Y una tercera idea a la base de este hincapié en la opresión material de los individuos por los discursos tiene que ver con que los discursos toman forma en todo el ámbito social. Y aquí habla específicamente de cómo funciona el caso de la pornografía, en términos de cómo las imágenes, las revistas, las propagandas y la publicidad contienen todo un sistema de signos que son discursos, pero a la vez tienen un sentido claro, y es que nosotras las mujeres estamos dominadas. Pero además de este sentido claro, estas imágenes, revistas, propagandas, etcétera, son en sí la violencia. Entonces aquí nos estamos separando radicalmente del discurso de los semiólogos en términos de cómo ellos, al centrarse solamente en la capacidad de significar de los signos y su función en ciertos sistemas, para las feministas este discurso no está alejado de lo real. O sea, no es como aquí está el signo y aquí está la práctica social que produce, sino que para el caso de, no sé, corporalidades o subjetividades oprimidas o disidencia incluso sexogenérica, para nuestro caso, el discurso funciona ya como una violencia que funciona en lo real, que es real, es en sí violenta. Y entonces no importa tanto la interpretación que se haga o no de la pornografía, porque ya tiene un contenido que tiene un objetivo concreto. Y esto es justamente lo que los semiólogos no ven, que es la base sociopolítica de esa producción discursiva, según Wittig. Y siguiendo este orden de ideas, reconoce Wittig la capacidad de la ciencia y de la teoría de actuar material y realmente. Aquí está muy clara la presencia de cómo ella ocupa lo real y lo material sobre los cuerpos, aunque el discurso que produzca esto sea o actúe en el nivel de la abstracción. Otra cosa importante de esto es cómo ella también reconoce en la negación de la capacidad de hablar frente a estos discursos legitimados como decía anteriormente, una de las operaciones más importantes para deslegitimar posicionamientos que no coinciden con el discurso científico que nos produce. Negándonos a cambiar esa política de significación.
inevitabilidad de la heterosexual, de la heterosexualidad, tanto en su explicación cultural como desde la naturalización. Y entonces la naturaleza siempre aparece como algo inherente o a la cultura o a la naturaleza si no se cuestiona nunca la práctica de hacer pasar como obvia la obligatoriedad social entre el hombre y la mujer. Y aquí se remite al análisis que hace T. Grace Atkinson y su análisis de la relación sexual como una institución. En tercer lugar, este segundo nivel de análisis para Wittig, es importante señalar también que el pensamiento heterosexual se plantea como un saber, como un principio en el que se hace autoevidente la totalización de la interpretación de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos por esta práctica que dije anteriormente, de universalización de la explicación de la heterosexualidad como algo inherente a la cultura o a la naturaleza. Y por ello, y esto es súper importante en el texto porque nos habla también de la capacidad de hacernos inteligibles en este sistema del pensamiento heterosexual, y es que por ello el lesbianismo y la homosexualidad no pueden ser pensadas o enunciadas aunque siempre hayan existido, porque hay todo un sistema de ideas que nos excluye también desde los propios recursos que tenemos para pensarnos. Y por eso este capítulo es una bomba en términos epistemopolíticos, porque está hablando de la necesidad de producirnos, tanto en el lenguaje, pero también en los lenguajes que se han producido respecto de la acción política, como posibilidad de hacernos inteligibles dentro de este campo del pensamiento heterosexual. Y una tercera idea que creo que está como fundamentando este capítulo del libro es la necesidad del otro diferente, o sea, la capacidad de constituir una diferencia y controlarla como un acto de poder. Es decir, o sea, como estos universalismos funcionan también porque se establecen todo un sistema de diferenciaciones entre sexos, asimismo también funciona la raza, la clase, o sea, se diferencian o se establecen características ontológicas entre los sexos, y a partir de eso se afecta todo el sistema de sentidos y significados que producen en el fondo de quienes somos y los recursos que tenemos para incluso pues, interpretarnos. Y por eso, de acuerdo a esa idea, en este capítulo aparece la posibilidad de cuestionar tanto la figura o cómo funciona la figura del hombre y de la mujer, y cómo pues tanto lesbianas como homosexuales o como nombre Wittig gays, si continuamos diciéndonos o concibiéndonos como mujeres o como hombres, estamos contribuyendo justamente al mantenimiento de la heterosexualidad como sistema político, en términos de que reproducimos el mismo sistema discursivo al autonombrarnos con esos mismos recursos, y yo creo que ahí viene justo una invitación a la capacidad de autointerpretarnos y autodefinirnos, no ya desde el campo universal de la heterosexualidad o del pensamiento heterosexual, sino que desde el pensamiento lesbiano. Y aquí finalmente tal vez tiene sentido hacer esta cita, ¿no?, tan famosa de que las lesbianas no son mujeres, porque tiene que ver con esta idea de que si la mujer es una construcción que tiene sentido y sirve para hacer funcionar a la heterosexualidad como sistema político, nuestra enunciación política o nuestro uso político de la enunciación lesbiana debería ir por otro lado, que desborda de cierta manera los límites del pensamiento heterosexual que han construido la figura de la mujer de acuerdo a esas necesidades políticas. Eso creo que son los tres elementos fundamentales del texto.